Que se esté escuchando bien, que todos estén escuchando bien. Eh, Vamos a hacer esto que es la charla de introducción a las finanzas de inversiones, creada por Sebastián González Farías, tecnólogo médico. Eh, bueno, primero presentarme, la mayoría igual acá ya nos conocemos de algún lado. Creo que la única persona que no me ubica es Tamara, que me ubica por mi hermano, soy el hermano menor de Maxi. Eh, y cómo partí en este tema, cuando partí empecé trabajando. Cuando en el fondo comencé a trabajar como tecnólogo médico y me pagaron el primer sueldo, dije, no tengo idea cómo se administra esto, no tengo idea qué hacer con mi plata, entonces ahí me puse a investigar y a aprender. Y empecé a descubrir ciertos conceptos que en el fondo nunca había aprendido y me di cuenta haciendo encuestas en Instagram y como subiendo algunas cosas que de repente respondían, de repente no. Eh, que la verdad es muy poca la gente que maneja sobre este tipo de temas. Por eso me decidí a hacer esta charla, que es la que vamos a comenzar a continuación. Primero, ¿qué es la inflación? Esta es una de las cosas que fueron las primeras que aprendí. Yo siempre había escuchado sobre lo que era la inflación, pero la verdad nunca lo había entendido mucho. Básicamente la inflación es el aumento general y sostenido de los precios en un tiempo. Yo aquí en la clase anterior o la charla anterior di el ejemplo de cómo los helados suben de precio, el centella sube de precio, los chocolates, estos chiquititos que se vendían suben de precio, todo sube de precio. Y eso es parte de toda economía. Todos los países, la inflación va haciendo que en el fondo los precios suban de valor. Y eso va haciendo que nuestro dinero ya no pueda comprar lo mismo. Que eso se denomina que nuestro dinero pierde poder adquisitivo. O sea, yo hoy si tengo 1.000 pesos, 5.000 pesos, 100.000 pesos, puedo comprar algo en específico. Por ejemplo, no sé, con 200.000 pesos, pongamos, puedo comprar un teléfono. ¿Ya? Por decir un teléfono, 180, 190.000 pesos, 120, da lo mismo el modelo. Pero ya el próximo año, en 2 años más, con esa misma cantidad de dinero ya no puedo comprar el mismo teléfono, ¿ya? Porque ya subió de valor producto de la inflación. Y la inflación en Chile varía en promedio entre un 2,5 a un 4% anual. O sea, al año las cosas suben de precio un 4%, lo máximo que es el promedio al menos. Por lo tanto, nuestro dinero pierde poder en un 4%. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a la inflación? La inflación, para protegernos de ella, tenemos que invertir nuestro dinero en activos. Vamos a hablar en un segundo lo que son los activos que nos renten más que la inflación anualmente. O sea, el objetivo es que yo ponga mi plata, 100.000, 10.000, 200.000, en algo que en el año me dé un 8%. Si eso me da un 8% anual, menos el 4% de la inflación, yo quedé con una ganancia del 4%. O sea, me estoy protegiendo de la inflación y además estoy ganando dinero. El objetivo principal, como mencionaba, era mantener el poder adquisitivo, por lo menos, mantener o aumentar el poder adquisitivo. Y podemos utilizar diferentes medios, diferentes activos, que son acciones, criptomonedas, propiedades, fondos mutuos. Hay un montón de posibilidades en el fondo dentro de lo que son activos, algunos más rentables, otros menos rentables. Una de las cosas más importantes que también he aprendido en este tiempo es el contar con un sistema de ahorro e inversiones. Eh, de acuerdo al diario financiero, que es uno de los diarios principales de inversiones en lo que es Chile, en 2020 un 40% de la población chilena no ahorraba, no ahorra prácticamente nada y no contaba con ahorros frente a la pandemia. Y es esencial en el fondo que contemos con un sistema de ahorro mensual, ajustado a los ingresos de cada persona. Hay que entender que en el fondo cada persona tiene un ingreso diferente, desde el ingreso mínimo hasta, dependiendo de la profesión que uno tenga, va a tener mayor o menor ingreso. Por tanto, cada persona va a tener un sistema de ahorro diferente para cada uno. El ahorro es lo que nos va a permitir en el fondo tener ingresos pasivos a futuro. ¿Qué son los ingresos pasivos? Ingresos por los que uno no da su tiempo, por los que uno no trabaja. Ingresos que nos da una inversión en un departamento, una inversión en alguna acción, por ejemplo. En el fondo ese es el objetivo a largo plazo. Idealmente toda persona debería tener un presupuesto mensual y un sistema de ahorro mensual. Es decir, a mí me pagan mi sueldo, pongámosle 500.000 pesos. Me pagan 500.000 pesos este mes y yo digo, ok, 300 se van a ir en mis gastos fijos. Oye, 250, hagamos 250 mis gastos fijos, pero hay que considerar que en el fondo hay gente que tiene más gastos específicos, hay gente que tiene menos, etcétera, etcétera. Un porcentaje se va a mis gastos fijos.
un porcentaje se va a mis gastos varios, que en el fondo es, pucha, yo quiero ir a comer, quiero ir a salir, gastos varios, gastos que quizás no son tan necesarios, pero que los tenemos igual. Y otro porcentaje se va al ahorro. Y a medida que nosotros construimos este ahorro, después tenemos un capital más grande para poder invertirlo en algún tipo de activo. Esa es la idea. Ciertos consejos para el ahorro y la inversión. Lo ideal en un sistema de ahorro e inversión es que nosotros separemos mes a mes un X porcentaje de nuestro ingreso antes de cualquier otra actividad. O sea, a mí me llega mi sueldo y ese sueldo yo al tiro un porcentaje lo ahorro. Al tiro me pago a mí mismo, que es la frase. Entonces, por ejemplo, si voy a estar ahorrando en, no sé, se puede ahorrar en la misma FP, en un fondo mutuo, lo que sea, apenas a mí me pagan el sueldo, yo un 20%, un 25%, un 30%, hay personas que pueden ahorrar menos, como mencionábamos, lo separo de inmediato a un sistema de ahorro. Cosa de yo no ver ese dinero. Ese dinero queda lejos de mi vista, porque dinero que no veo es dinero que no toco. ¿Ya? Entonces se va lejos de mi alcance a algo donde yo lo cubro y lo ahorro. Y hay que definir un objetivo para ese ahorro. O sea, es mejor ahorrar con un objetivo claro, una meta clara para dichos ahorros, que ahorrarlo porque sí. Por ejemplo, yo puse aquí algunos ejemplos de metas para ahorro. Quiero ahorrar porque voy a colocar el pie para un departamento, quiero comprar un departamento, necesito tener un pie. Voy a montar un negocio. Quiero montar un negocio, quiero hacer un emprendimiento y necesito X cantidad de capital para poder comenzar ese negocio. Quiero ser libre financieramente, eso ya es a largo plazo, entonces tengo que ahorrar para poder invertirlo y que en el fondo más adelante, ya cuando sea más viejo, no tener que preocuparme del ingreso en el fondo y de mi jubilación. ¿Ya? Eso es uno de los objetivos a muy largo plazo, pero que en el fondo es algo que deberíamos preocuparnos todos a futuro. Y aquí les coloqué un ejemplo a la izquierda de una de las reglas que es más popular sobre lo que es el ahorro. Hay diferentes reglas. Uno coloca en Google regla de ahorro y aparecen diferentes distribuciones de dinero. Esta es una de las más populares, que es que 50% de nuestros pagos, de nuestros sueldos, se van a los gastos imprescindibles. Gastos que sí o sí tenemos que hacer. Arriendo, cuentas de teléfono, luz, agua, gas, etcétera, etcétera. Un 30% se va a mis gastos imprescindibles. Comprar ropa de repente, comprar alguna joyería, comprar cosas que quizás no necesitamos, pero son imprescindibles, pero que obviamente de repente hacemos esos gastos. Salir a comer, que de repente no está necesario, ir al cine, cuando se pueda volver a ir al cine. Gastos que son prescindibles, pero que a veces lo hacemos. Y un 20% para lo que es ahorro e inversiones. Ahorros y emergencias también. O sea, un 20% al menos es lo que deberíamos ahorrar. Hay otros que dicen que un 10% de lo que nos pagan es lo que deberíamos ahorrar. Por eso lo que mencionaba, que depende de la persona y depende de cuánto es la capacidad de ahorro. Todo individuo tiene cierta capacidad de ahorro, algunos más o menos. Por eso el sistema de ahorro debe ser personal. Ya, ¿en qué, dónde y cómo? Esto es uno de los puntos que en la charla anterior era lo que más le interesaba a la gente, que es en qué podemos invertir, dónde lo podemos invertir y cómo invertirlo. ¿En qué podemos ahorrar e invertir nuestro dinero? Hay un montón de posibilidades. Aquí están listadas desde lo que es menos rentable a lo que es más rentable. ¿Ok? Entonces tenemos las cuentas de ahorro, depósitos a plazo, bonos, instrumentos de deuda que tienden a ser menos rentables, pero más estables. O sea, son mucho más seguros y al ser más seguros tienen menos riesgo, te otorgan menos rentabilidad, tienen la posibilidad de ganar menos. Esa es una de las relaciones que siempre hay. Menor riesgo, menor rentabilidad, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y después empezamos con lo que es fondos mutuos y fondos de inversión. Estos también son bastante populares. Forex y criptomonedas. Forex es el mercado del cambio de moneda. O sea, si yo entro al mercado Forex es cambiar mis pesos chilenos por dólares y mantenerlos hasta que suba el dólar y los venda. Eso es el mercado Forex. Y con las criptomonedas también se puede hacer lo mismo. O sea, yo puedo comprar hoy Bitcoin, que Bitcoin ha estado a la baja, compro ahora y espero a que suba para venderlo. Y ahí gano la diferencia, ¿no? La AFP la coloqué también acá porque la AFP tiene un sistema de ahorro e inversiones que dentro de todo es rentable. La AFP tiene muy mala reputación, pero la cuenta 2 de la AFP es un sistema que es muy rentable. Tiene rentabilidades entre el 6 al 8%, que es una buena rentabilidad dentro de todo. De hecho, el año 2019, hoy día estaba viendo un estudio que la cuenta 2 de la AFP en el fondo
en todos los fondos desde la A hasta la E, tuvo una rentabilidad del 20% en ese año, 2019. 2020 cayó obviamente por la pandemia, pero el 2019 fue un muy buen año y es una buena opción de ahorro lo que es la cuenta 2. Propiedades también es otro activo financiero muy bueno, y las acciones, por último. Las acciones es uno de los que a mí me gusta mucho, junto con lo que es propiedades, idealmente a futuro algún día invertir en algo así. Ahora, todas estas tienen sus riesgos, todas tienen sus plus y sus contras. Las acciones, propiedades y otros, por ejemplo, tienden a ser más riesgosos. O sea, si yo compro una acción ahora, esa acción, si yo no la estudio bien, puede subir y me puede generar en el fondo una buena ganancia, o puede caer y tendré que aguantar nomás la caída. Las propiedades, en el fondo, yo puedo invertir en una propiedad sin hacer mucho estudio y me puede ir muy bien, o me puede ir muy mal y terminar gastando en reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, siempre mi recomendación para lo que es en qué voy a ahorrar o en qué invertir, siempre estudiarlo bien, porque hay muy buenas opciones, pero a la vez hay muchas opciones. Entonces hay que ir definiendo cuáles son las mejores y cuáles son las más buenas. Ahora, ¿dónde podemos acceder a este tipo de activos? Los bancos claramente tienen sus corredoras de bolsa, tienen sus asesoras de fondos en el cual tú puedes colocar tu dinero y ellos te los van a administrar, pero sí los bancos tienden a tener comisiones un poco más altas que otros tipos de zonas donde puedes invertir, se me fue el nombre, de brokers, esa es la palabra, de brokers en los cuales puedes administrar tu dinero. Corredores de bolsa y corredores de bolsa separados de los bancos. Uno de los ejemplos sería Renta 4, por ejemplo, en los cuales tú puedes comprar acciones, comprar fondos de inversión, comprar fondos mutuos, y también son muy buenas opciones. Corredoras de propiedades, esto en específico claramente para la inversión en propiedades, y aplicaciones. Hoy en día hay un sinfín de aplicaciones de las cuales uno puede invertir. Si uno está viendo un día video en YouTube, tratando de aprender de esto, te van a aparecer un montón de anuncios sobre eToro, IQ Option, etcétera, etcétera, etcétera. Opciones hay. Lo importante es buscar las que son buenas, las que son confiables, e idealmente que estén reguladas en Chile, por la CMF, que es la entidad en Chile que regula todo lo que es banco y corredoras de bolsa. Si no está regulada en Chile, mi recomendación para gente con la que he hablado es idealmente no invertir, porque en el fondo no tenemos dónde ir a reclamar. ¿Y cómo invertir nuestro dinero? Como les comentaba, lo recomendable es seguir un plan de ahorro mensual. Al seguir un plan de ahorro mensual, parte de nuestro dinero se va a transferir mensualmente a alguno de estos activos. Puede ser la cuenta 2 de la AFP, puede ser un fondo mutuo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, en ese activo, por ejemplo, si yo invierto en un fondo mutuo o en una AFP, en la cuenta 2, voy a ir aumentando el capital, voy a ir aumentando mi dinero, y en algún momento lo voy a poder retirar y colocarlo, por ejemplo, en acciones o invertirlo en una propiedad. El ahorro y la inversión yo siempre los coloco juntos, pero son dos conceptos muy separados. El ahorro es para proteger y aumentar nuestro dinero. La inversión es para sacarle provecho a ese dinero corriendo un riesgo. O sea, el ahorro es como la versión segura y la inversión es con un poco más de riesgo. Ahora, los riesgos hay que saber afrontarlos. O sea, en el fondo hay que estudiar bien todos los tipos de inversiones para saber si es recomendable o no. Y aquí viene uno de los puntos también importantes, que es qué tipo de inversor vamos a ser nosotros. Existen diferentes tipos de inversores. Me voy a detener un segundo aquí porque yo tiendo a hablar rápido, y si hay dudas, vayan dejándolas nomás en el chat, chicos. ¿Qué tipo de inversores hay? Existen dos tipos de inversores: el inversor pasivo o el inversor a largo plazo, y el inversor activo o el inversor a corto plazo. El inversor a corto plazo es más conocido como el trader, que de igual es un tema muy popular en el último tiempo. Los inversores pasivos, yo al menos en mi caso me defino como un inversor pasivo, es aquel que invierte en un activo, invierte por ejemplo en una acción, y no le preocupa el resultado de ese tipo de activo en los siguientes 6 meses. Le preocupa el año, los 3 años, los 5 años, le preocupa el largo plazo. Porque en el fondo el inversor pasivo tiene un ingreso por otro sector. Tiene un ingreso por su trabajo, tiene un ingreso por su emprendimiento, tiene un ingreso fijo, y lo que él quiere hacer es ahorrar e invertir a largo plazo.
En cambio, el inversor activo es alguien que está todos los días moviéndose en el mercado. Es alguien que compra y vende acciones. Es alguien que compra un Bitcoin, por ejemplo. Bueno, un Bitcoin en verdad uno lo compra 30 y tantos millones esta hora. Compra 0,0 y algo Bitcoin que cayó, espera que suba y el mismo día o al día siguiente ya lo vendió. ¿Por qué? Porque en el fondo su ingreso principal es este tipo de operaciones, es el trading. Y hay mucha gente que se hace buena cantidad de dinero haciendo trading, pero requiere de mucho estudio, requiere de mucho conocimiento. Y por eso es importante definir qué tipo de inversiones queremos ser. Si nosotros queremos ser un trader, tenemos que tener mucho conocimiento de análisis técnico, tenemos que saber sobre gráficos, tenemos que entender por qué sube un activo, por qué baja, por qué cayó el precio de tal acción, qué pasa en el mercado, etcétera, etcétera. Tenemos que saber leer gráficos, que es algo que igual voy a tratar de tocar en temas futuros, que es algo que también estoy tratando de aprender bien porque me gusta el mundo del trading, pero es muy extenso. Y hay que saber mucho, hay que saber leer medias móviles, hay que saber leer un montón de indicadores, que cuando uno ya se mete en el tema es súper interesante, pero para partir mi recomendación es no partir por lo que es corto plazo, partir por lo que es inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo no requiere tanto conocimiento, ya que nuestro ingreso principal, como les mencionaba, va a ser nuestro trabajo, ya sea, por ejemplo, en mi caso, como tecnólogo médico, eh, puede ser como profesor, puede ser como lo que sea, puede tener un emprendimiento y ese ser su ingreso principal. Por tanto, la idea es invertir para el futuro, invertir para el día de mañana, tener una buena cantidad de capital de dinero que nos pueda proteger. Y si es importante que manejemos ciertos conceptos básicos, si es importante que en el fondo sepamos por qué sube o por qué baja algún tipo de activo. O sea, si vamos a invertir, por ejemplo, en una acción, por poner un ejemplo, la TAM. La TAM es una acción que hoy está en un valor muy bajo. Tenemos que entender de que si vamos a invertir en la TAM, ¿por qué vamos a invertir en la TAM? O sea, ¿es una buena compañía para invertir? ¿Va a subir el precio de la acción? ¿Va a bajar? ¿Está en riesgo de quiebra o no? Hay que manejar factores más externos. En el fondo hay que saber el ambiente de la acción más que el gráfico. Esa es la gran diferencia. Vamos a pasar a lo que es los estados financieros ahora. No sé si voy muy rápido, hasta ahora no he visto nada en el chat, así que creo que vamos bien. Los estados financieros son de mucha importancia para todos. O sea, todos deberíamos saber construir lo que es un estado financiero y no es algo tan difícil, pero es algo, como les decía, que muchas veces no aprendemos. Lo ideal en los estados financieros es construir la columna de activos. Hay que aprender a diferenciar lo que es un activo de un pasivo. Y esto a veces puede ser un poco confuso. Los activos son inversiones que en el fondo nos entregan dinero. Por poner un ejemplo, si yo invierto en un departamento y ese departamento se arrienda, con el arriendo yo pago el crédito con el cual compré el departamento y el residual se va a mis ingresos. Eso es un activo. Es una inversión que yo hice que me entrega mes a mes, año a año, un dinero. Un pasivo vendría a ser lo contrario, algo en lo cual yo puse dinero que mes a mes y año a año me quita dinero. O sea, en vez de pasar desde este punto de acá hacia los ingresos, se va hacia los gastos y me va mermando en el fondo mi capital mes a mes. Ahí se pueden dar ejemplos, o sea, hay diferentes visiones en lo que son activos y pasivos. Hay algunos inversores y hay algunos economistas que consideran, por ejemplo, los autos un pasivo. ¿Por qué? Porque uno compra un auto y cuando lo saca de la concesionaria el auto perdió valor. Y después tiene que gastar en benzina, tiene que gastar en estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también un auto puede ser un activo a la vez. O sea, primero porque si nosotros trabajamos y parte un activo súper importante es el tiempo, el auto nos permite llegar más rápido a ciertos lugares. Pero también, y esto es algo que me lo hizo saber en la charla anterior, uno de mis profesores que me entrenaba con él en una escuela de fútbol, un auto también puede ser un activo del lado de cómo lo ocupo. O sea, si lo ocupo, por ejemplo, como Uber, voy a generar un dinero con el auto. Si lo ocupo como taxi, lo voy a generar un dinero. Investigué después de esa conversación y efectivamente, por ejemplo, las patentes de los taxis valen mucho, entonces y van ganando valor en el tiempo. Entonces uno puede comprar un auto para lo que es ese tipo de inversión y a futuro venderlo y va a haber ganado un valor. Podemos ocupar nuestro auto para nuestro, por ejemplo, emprendimiento, si necesitamos una camioneta para cargar cosas. Puede ser considerado tanto un activo como un pasivo. Y ahí hay que entender en el fondo la diferencia al momento de invertir. ¿Estoy invirtiendo en un activo? ¿Estoy invirtiendo en algo que me va a dar ingresos?
o estoy invirtiendo en un pasivo. Estoy colocando dinero en algo que a la larga me va a generar gastos en el futuro. Eso es lo que hay que diferenciar siempre y tratar de construir lo más posible la columna de los activos. Ahora, uno de los puntos de los cuales yo he aprendido harto es de este tipo que creó un libro, que bueno, el primer libro que leí de Robert Kiyosaki se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, y el otro se llamaba El Cuadrante del Flujo del Dinero. Un muy buen actor. Los primeros libros que hizo en su carrera son muy buenos. Hay uno que estoy leyendo ahora más actual que no es muy bueno. Pero uno de los libros es El Cuadrante del Flujo del Dinero. Y habla sobre las 4 diferentes fuentes de ingreso que uno puede tener. Hay 2 que requieren de mucho tiempo y hay 2 que en el fondo no requieren de nuestro tiempo. Y aquí en el fondo se especifican. Podemos ser un empleado, tener nuestro trabajo y vamos a intercambiar nuestro tiempo y esfuerzo por dinero. O sea, yo todos los días me levanto en la mañana, voy al trabajo, estoy desde las 9:45 hasta las 7 de la tarde trabajando y al final del mes me llega un sueldo. Lo cual es genial. En el fondo, tener un empleo es súper importante para tener ingresos constantemente y para poder construir las otras fuentes de ingresos. Podemos ser también un autoempleado, tener nuestro propio negocio, o sea, tener nuestro emprendimiento, ser el manager, ser el director técnico, ser el contador, ser todo nuestro negocio y vamos a estar dando también mucho tiempo, pero en el fondo, ¿qué ocurre si dejamos de estar en ese negocio? Quizás no va a durar en el fondo el negocio en el tiempo. Necesita de nosotros, necesita de nuestro tiempo. Entonces, estos 2 que están aquí a la izquierda en la pantalla requieren de nuestro tiempo y es donde la gran mayoría de población está. Y los de la derecha son aquellos tipos de negocios en los cuales nos va a generar dinero sin nuestro tiempo. Por ejemplo, ser dueño de un negocio. Hacer un emprendimiento que a futuro ya no necesita de tu presencia y hay un sistema, se invierte dinero en él, se compran, por ejemplo, los distintos stocks que necesita el negocio y va generando mes a mes un dinero sin que tú estés ahí. Tú lo vas a ver si eres dueño de un negocio una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al mes, porque ya funciona sin ti, no necesitas estar constantemente y aún así, después de todos los costos que tiene, te genera un ingreso. Y luego está el del inversionista, que es donde la mayoría de la gente igual siempre ve lo que es el ingreso pasivo, la libertad financiera, que es que el dinero trabaje para uno. O sea, yo tengo mi dinero y lo coloco en activos que sin que yo esté presente me dan dinero de vuelta. Las acciones es un buen ejemplo. La acción, por ejemplo, si tú compras una acción, voy a volver al ejemplo de la TAM, el día de hoy, y en 3 años sube, tú ganaste dinero porque la acción subió de valor, la puedes vender ahora. Pero además ganas dinero porque las acciones, las empresas que tienen acciones muchas veces dan dividendos. Te pagan a ti por tener su acción, por ser parte de la empresa. Y eso es algo súper bueno. O sea, en el fondo te pueden pagar 100 pesos, 50 pesos, 300 pesos, pero te está dando un dinero sin que tú estés haciendo nada. Es tu dinero el que está trabajando para ti. Y la idea es, como mencionábamos, construir también, junto con el esfuerzo de nuestro empleo y de nuestros ingresos, ir ahorrando para construir negocios y construir inversiones que nos generen dinero. Esa es la idea. Ahora, mi caso particular, yo partí esta idea de la charla con lo que era compartir en el fondo experiencia, así que voy a compartir mi caso particular y la idea es que a futuro, una vez que ya termine, que después vamos con lo que es específico de las acciones, que es cortito, poder compartir también y resolver algunas dudas que puedan tener. Yo actualmente invierto en los siguientes instrumentos que considero de renta variable. ¿Qué es la renta variable? Es en el fondo una inversión que no es segura. Puede subir, puede bajar. Estas últimas 2 semanas fueron de caída, así que en el fondo estoy en la baja, pero pensándolo a largo plazo. La renta fija, en cambio, es, por ejemplo, un depósito a plazo. Un depósito a plazo tú lo colocas una cierta cantidad de tiempo y sabes cuánto te va a dar. Es un monto fijo, pero comúnmente es muy bajo. Es muy poca la rentabilidad y no conviene porque en el fondo ni siquiera te ayuda a cubrirte de la inflación. Yo actualmente tengo invertido en cuatro tipos de inversiones. Fondos mutuos a través del Banco Santander. Tengo invertido en un fondo mutuo que se llama Santander Go USA y uno que es Gestión Activa de Equilibrio. Uno es de riesgo moderado y el otro es de riesgo más alto porque invierte en acciones de Estados Unidos. Y bueno, han rentado bien dentro de todo, excepto esta última semana.
Acciones, las acciones las compré a través de Renta 4, que es un corredor que está en Chile, es un corredor de origen español. Tiene comisiones bastante altas dentro de todo, así que no fue una buena elección, pero es de los mejores que hay, al menos en Chile. Fintual, también he invertido en Fintual, se ha hecho muy popular en el último tiempo también y es una muy buena administradora de fondos de inversión y sigue uno de los principios que se habla harto y que se ha discutido harto en el último tiempo, que es no tratar de ganarle al mercado. Muchas corredoras de bolsa lo que hacen es tratar de ganarle al mercado y apostar en que algo va a subir o va a bajar. Lo que hace Fintual es que es un fondo de inversión, se junta el dinero de muchas personas que invierten en Fintual y se separa en diferentes activos. Tiene muy buena diversificación, que es algo importante. El dicho de no colocar todos los huevos en una sola canasta es la versión de el significado de diversificación, y con Fintual eso se consigue. O sea, tu dinero entra y se separa a diferentes tipos de activos. Y lo que hace Fintual es simplemente seguir el mercado, o sea, lo imita. Si el mercado sube, vamos para arriba, genial. Si el mercado baja, bajamos con el mercado simplemente. Pero el mercado a largo plazo siempre tiende al alza. O sea, si uno, les voy a mostrar un gráfico después de lo que es uno de los índices principales de Estados Unidos, el mercado los últimos años siempre ha ido al alza. Y no hay motivos para creer que eso va a dejar de ocurrir. Entonces, pensando en una inversión a largo plazo, Fintual es una súper buena opción. Y por último, las criptomonedas. Criptomonedas es algo en lo que ingresé hace poco. He invertido a través de Binance, Buda y Privaphone. Binance es una de los brokers digitales de criptomonedas que a mí me gusta mucho. De hecho, el otro día estuve conversando con Anita sobre él. Es un muy buen broker, es muy confuso de entender al principio, pero es muy bueno, tiene muy buena confiabilidad, está en China. Y Buda es uno de los brokers principales de criptomonedas en Chile. Eh, ¿Por qué elegí yo Binance que Buda? Buda cobra comisiones más altas y Buda le da la información al servicio de impuestos internos de tus ganancias, a diferencia de Binance. Entonces, por ese lado, igual me fui para Binance en un principio para ir aprendiendo. Es algo de lo que todavía estoy aprendiendo y que se aprende todos los días. Y bueno, actualmente estoy viendo la posibilidad de invertir en la cuenta 2 de la FP porque la he estado estudiando un poco más y es una súper buena opción. Ahora, este es mi caso particular. Hay un mensajito que puse aquí abajo que dice claramente, esto no quiere decir que ustedes deban invertir en exactamente lo mismo. Cada uno debe invertir su dinero en lo que le acomoda más, en lo que uno ha estudiado más y en lo que se siente mejor invirtiendo. Yo en ciertas de estas inversiones he invertido en el fondo sabiendo algo, pero también con cierto temor, y eso juega un papel súper importante. Las emociones juegan un papel súper importante en las inversiones, y en el fondo hay que saber manejarlas y saber manejar el riesgo también. Vamos a pasar a lo que es las acciones. Esto ya es las últimas cuantas diapos y estamos listos. Las acciones es uno de los puntos que a mí me gusta mucho de lo que es las inversiones. Para invertir en acciones, dependiendo de cómo lo hagas, uno lo puede hacer con capitales relativamente bajos o ya con nuestro ahorro juntar 1 millón o 2 millones y eso invertirlo. Mientras más, muchas veces es mejor porque la comisión afecta menos. Una acción básicamente es el medio por el cual una empresa recibe financiamiento de nosotros. Nosotros le damos nuestro dinero a una empresa para que la empresa crezca. El accionista, o sea nosotros, si invertimos en acciones, nos vamos a volver propietarios de una parte de esa empresa y en algunos casos recibimos parte pequeña de los ingresos de la misma, que son los dividendos, que era lo que hablábamos hace un rato. Además, podemos obtener rentabilidad de la acción, como les mencionaba, si ésta se revaloriza, es decir, si gana valor. Yo, por ejemplo, invertí en una compañía que se llama Amplify Energy, que es una petrolera, cuando estaba a $1 y ahora vale $3. O sea, esa diferencia de valor me genera una ganancia, y esa es la idea. Existen diferentes tipos de acciones, y aquí lo voy a explicar rapidito porque esto igual es algo que puede entrar a más profundidad, pero están las value, las crecimiento o growth y las small caps. Las acciones value son acciones de empresas que ya son muy grandes, o sea, Facebook, Apple, Tesla la podríamos considerar, pero no está tan consolidada todavía. Google, son empresas que en el fondo no varían mucho, son inversiones seguras. Que las empresas van subiendo, tienen sus caídas porque la subida de la bolsa nunca es recta hacia arriba, siempre tiene caídas en el camino, pero en el fondo son mucho más seguras, son empresas que ya están muy consolidadas. Las empresas de crecimiento o las growth son empresas que están en el medio, que todavía no están muy consolidadas, que tienen
muchas de ellas, mucha capacidad de crecimiento, mucha capacidad de explotar en el fondo, y son una buena alternativa de inversión si uno las estudia bien. Si uno descubre una buena empresa para invertir en acciones, puede comprar acciones muy baratas y un par de años más adelante va a ver que la acción ahora ya está entre las más grandes y las puede vender o mantener o lo que sea. En el fondo esa es la idea. Gran parte de las ganancias en lo que es acciones está en lo que es invertir en acciones de crecimiento y small caps. Las small caps son empresas pequeñitas, empresas que están recién partiendo, que en el fondo han salido recientemente a la bolsa y que por tanto son un poco más riesgosas. Tienen un poco más de riesgo porque a la empresa le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Y ahí nosotros podemos ganar mucho o perder mucho. Por tanto, para todas estas, principalmente para las de crecimiento y las small caps, lo más importante es el análisis que le hacemos. Hay que hacer un análisis que es algo que se conoce como análisis fundamental. El análisis fundamental fue creado por este caballero acá. Se me acaba de olvidar el nombre. No importa, ya me voy a acordar. Una de las cosas que la repaso todos los días y siempre se me olvida. Pero el análisis fundamental es básicamente la capacidad de identificar activos con mayor potencial de revalorización, o sea, con mayor capacidad de aumentar su valor. Ya me acordé, Warren Buffett, uno de los caballeros que mejor ha hecho de inversiones y está dentro de los top de los inversionistas a nivel mundial. Ahora, ¿cómo hacemos un análisis fundamental? ¿Cómo somos capaces de descubrir si en el fondo la empresa en la que estamos invirtiendo tiene potencial de crecer o no? Debemos enfocarnos en dos cosas. El entorno económico general, o sea, el entorno económico del país, cuál es el tipo de interés del país, cuál es el cambio que tiene el país, cómo está el Producto Interno Bruto del país, que son cosas que uno no maneja mucho, pero que no son tan difíciles de entender. Básicamente tenemos que evaluar cuál es la situación país, cuál es la situación en el entorno de la acción. Por ejemplo, LATAM. LATAM es una empresa que se habla mucho de que va a quebrar, pero la verdad es que tiene mucho apoyo, tanto como económico. Por tanto, es muy poco probable que LATAM quiebre y está en un valor ahora creo que de 1.300 pesos chilenos la acción y lo máximo que ha llegado a valer son como 8.000, 9.000 pesos. Entonces, en el fondo, si uno hace ese análisis, dice, mira, LATAM es una buena opción a largo plazo. A corto plazo quizá no va a variar mucho, pero a largo plazo es una buena idea. Y esas son cosas que hay que ir estudiando. Y lo otro que es importante analizar de una acción es factores específicos de la empresa, factores internos. ¿Cómo le va con los ingresos a la empresa? ¿Está teniendo retornos positivos o está teniendo pérdidas actualmente? ¿Qué cartera de clientes? ¿Qué es su clientela? ¿Qué personas invierten o compran en esta empresa? ¿Qué patentes tiene? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuál es la competencia que tiene? O sea, factores más inherentes de la empresa. ¿Y cómo podemos obtener esta información? Básicamente, todas las empresas tienen una sección para inversionistas, en la cual entregan información acerca de cuáles son sus retornos, cuánto han ganado los últimos trimestres o el último año. Y ahí es donde entra uno de los problemas del análisis fundamental, que es la periodicidad. Básicamente las empresas no están todos los días diciéndote, mira, hoy gané tanto, hoy gané 1 millón, hoy gané 3 millones, hoy gané, bueno, hay empresas que facturan por mucho más, pero no te están todos los días diciendo, te dicen cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año. Entonces ese es uno de los problemas por los cuales es difícil analizar una empresa, pero la información está. Todas las compañías tienen en el fondo una sección cuando uno baja y hace scroll hasta abajo de la página de la compañía, hay una sección que dice inversionistas donde uno puede entrar y ver toda esta información. Por último, ya vamos terminando, el papel del interés compuesto y los dividendos en nuestra inversión. El interés compuesto es una de las cosas súper importantes en las inversiones. ¿Qué es el interés compuesto? Es básicamente el interés que se va volviendo a sumar a nuestro capital. Aquí lo puse que es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el mismo se van generando nuevos intereses. Por ejemplo, si yo invierto 100.000 pesos a un interés anual del 10%, después de un año voy a tener 110.000 pesos. Ahora, si imaginamos un escenario súper positivo en que siempre es 10%, ese nuevo interés se va a hacer sobre el nuevo capital, sobre los 110.000. Entonces ahora me va a hacer 11.000 el siguiente año, voy a tener 121.000 y se va a ir sumando, va a ir haciendo una bola de nieve básicamente. En cambio, si tengo un interés simple, es el mismo interés siempre. Si yo invierto 100.000, siempre me va a dar 10.000.
O sea, se va a sumar 10.000, 10.000, 10.000 cada año. Y eso no va sumando ninguna bola de nieve. En el fondo no va haciendo que nuestra inversión crezca, sino que siempre es lo mismo retorno. Por eso el gráfico, si uno busca interés simple e interés compuesto y busca una imagen, todos los gráficos son así. El interés simple acá abajito progresa, pero va lentito, y el interés compuesto, como va haciendo una bola de nieve y se va aumentando en el fondo el capital, va creciendo más fuerte, va creciendo mucho más. Y los dividendos son otra parte importante, al menos en lo que es la inversión en acciones. Si la empresa te paga dividendos, es otro ingreso extra a tu inversión. O sea, si yo invertí en una acción y esa acción va subiendo y a mí me pagan un dividendo, lo ideal es que yo ese dividendo lo coloque en la misma acción. O sea, lo sume a lo que yo tengo actualmente en mi inversión, porque eso me hace crecer en el fondo mi inversión y hace que lo que va subiendo en porcentaje año a año vaya siendo mayor y haga que crezca más nuestra inversión. Son dos factores muy esenciales y por eso es que, por ejemplo, muchos estudios dicen que la inversión a largo plazo es lo mejor que existe, es lo mejor tipo de inversión, porque el interés compuesto va afectando nuestra inversión y va haciendo que crezca más en el tiempo. Si yo retiro mi inversión a los 10 años, claro, voy a tener una ganancia que va a ser un poco mayor a la del interés simple, pero si yo lo retiro a los 20 años o a los 15 años, la diferencia ya es mucho más grande. Por eso en el fondo es importante tener claro cuál es nuestro horizonte de inversión. En resumen, para ya terminar la charla y espero se haya entendido, igual vamos a responder obviamente preguntas que puedan haber quedado. En resumen, la inflación año a año va reduciendo nuestro poder adquisitivo. Año a año va haciendo que nosotros perdamos capacidad de comprar cosas con nuestro dinero. Y para protegernos de la inflación, como mencionábamos, hay que invertir. Hay que invertir nuestro dinero en algo que rente o lo mismo que la inflación o más. Si es más, obviamente mejor. La implementación de un sistema de ahorro y presupuesto mensual es esencial, es súper importante para manejar mejor nuestras finanzas, ya que en el fondo si no muchas veces, si no contamos con un presupuesto y no contamos con un sistema de ahorro, vamos a terminar viviendo justo. O sea, al final del mes vamos a estar justo con el dinero que tenemos, que a nadie le agrada eso. Idealmente debemos buscar construir múltiples fuentes de ingresos que nos permitan a futuro conseguir mayor libertad financiera. ¿A qué me refiero con esto? Hay un estudio que salió, creo que hace 2 o 3 años, que mencionaba que el millonario promedio tiene entre 5 a 7 fuentes de ingresos. Obviamente la idea, quizás no todos quieren ser millonarios, uno quiere tener una buena fuente de ingresos, pero la gente que en el fondo tiene mayor ingreso y que invierte su dinero va teniendo en el fondo diferentes fuentes de ingresos, no tiene solo su empleo, tiene sus inversiones, tiene sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es que nosotros obviamente lleguemos a lo mismo, pero sí que podamos ir construyendo diferentes fuentes de ingresos más allá de nuestro trabajo. E idealmente fuentes de ingreso que no requieran de nuestro tiempo, o sea, que no requieran que nosotros estemos ahí constantemente trabajando. Y por último, es una frase de Robert Kiyosaki, que a mí cuando leí uno de sus libros me gustó mucho, que dice que la mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enormes riquezas. Y eso es uno de los puntos muy importantes que yo consideré y por qué también quise empezar a hacer este tipo de actividades. Yo en ningún caso, y de hecho creo que la charla anterior lo dije, en ningún caso soy un experto en estos temas. He estudiado harto y he tratado de aprender harto en el último tiempo, en los últimos 5 o 6 meses que llevo estudiando, pero en ningún caso soy experto. Sí consideré sumamente importante compartir, porque el conocimiento hay que compartirlo, lo que uno aprende hay que compartirlo y entregarlo, y para hacer construir y para hacer crecer la mente de todos finalmente. La idea es que todos podamos aprender de esto y espero esta charla y esta conversación que idealmente vamos a tener ahora entre todos sirva de introducción para que en el fondo vayamos aprendiendo más a futuro en conjunto. Por último, los dejo con esta imagen que es los 5 pilares para la libertad financiera. Esto es de una de las charlas que a mí me gusta ver mucho de una compañía que se llama Rubix, que es una compañía de asesoría financiera. Tienen mucho material en YouTube, por si quieren ir a verlo. Lo colocan Rubix en YouTube y les va a aparecer al tiro. Tienen una gran cantidad de webinars que han hecho, algunos muy largos y otros de 50 minutos, 45 minutos. Lo más importante, si se fijan, es al centro de nuestra mente. O sea, construir nuevos conocimientos, aprender nuevas cosas, crecer en el ámbito tanto financiero como personal. Posteriormente tenemos la planificación, como el punto de más arriba, tener un plan, tener claro qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos conseguir y qué pasos vamos a seguir. Obviamente necesitamos tener ingresos.
Si no tenemos ingresos es muy difícil poder hacer inversiones. Necesitamos un ingreso, ya sea de nuestro trabajo, de nuestro autoempleo, de nuestro emprendimiento. Y luego vienen los puntos que a futuro generan idealmente la libertad financiera, que es las inversiones financieras y la renta inmobiliaria. La renta inmobiliaria sigue siendo una de las mejores inversiones dentro de todo, invertir en departamentos, invertir en propiedades. Siempre va a tener sus riesgos, que el arrendatario no paga, que los arreglos y otras cosas, pero a largo plazo, tanto las inversiones financieras como la renta inmobiliaria es uno de los principales objetivos de construir, de idealmente tener una buena cantidad de inversiones y un buen patrimonio, cosa de a futuro poder vivir de nuestro patrimonio y no de nuestro trabajo cuando ya seamos mayores. Así que eso, chicos, estaríamos listos. Espero les haya gustado. Voy a dejar el resumen acá y voy a parar de compartir.